ya, Dani ya se unió. Vamos a esperar unos momentitos a que se unan un poquito más para poder empezar con el tema de hoy. Vamos a darle a las 19:05, empezamos con lo que vamos a hablar el día de hoy. 2 minutos iniciamos. Hola, Cris. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar. ¿Iniciamos? Yo soy la doctora Carla Hernández, soy ginecóloga de salud entre mujeres. Ella es la doctora Karina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Karina Barrera, ella es ginecóloga y también es parte de Salud entre Mujeres. Y el día de hoy nos toca darle la bienvenida a la jornada de salud materno e infantil que vamos a tener durante toda la semana. Ha sido un esfuerzo que hemos hecho un equipo que hemos tenido la fortuna de encontrarnos y de hablar de diferentes temas en cuanto a la salud materna al recién nacido e incluso en la infancia. Primero tenemos, el día de hoy vamos a hablar sobre adaptaciones maternas al embarazo y sobre qué esperar en el momento del trabajo de parto. También el día de mañana estará Araceli, que ella es fisioterapeuta de Inficio Funciona, y ella nos va a hablar sobre la actividad física en el embarazo y en el posparto. El día miércoles, Melissa Córdoba nos va a hablar sobre las adaptaciones psicológicas al embarazo y a la maternidad, cómo poder hacer este trance de una mujer independiente a una madre de tiempo completo. Vamos a tener el día jueves a la doctora Viridiana Pantaleón, que ella es pediatra y nos va a hablar sobre la atención del recién nacido, qué tener en casa para el momento en el que ese bebé llega a casa. Y el día viernes vamos a estar hablando con Laura, que ella también es fisioterapeuta, hablando de desarrollo motor normal y los factores de riesgo de daño neurológico. Entonces, esperamos que sea de utilidad, esperemos que sea de interés para todas. Vamos a estar atentas todas de sus preguntas y en el transcurso de la semana iremos incluso respondiendo si es que quedó alguna duda de la plática de hoy en el transcurso de la semana con el resto del equipo que estamos haciendo esta jornada de salud. Así es. Y bueno, pues el día de hoy Buenas tardes. Vamos a empezar primero con el tema de cuáles son las adaptaciones maternas al embarazo. Así es. Frecuentemente nos preguntan que si ya tienen
más cansancio o que si le sangran las encías y eso puede ocasionar algo de ansiedad, pero también siempre que nos preguntan parece que tenemos como la respuesta de que se trata de un cambio normal y que es normal y que no se asusten y que es normal y que no se asusten. Entonces, Claro. luego no saben cómo distinguir algo normal de algo que a lo mejor está avisándonos que se está poniendo en riesgo el embarazo o la mujer, ¿no? Así es. De hecho, es importante como recordar entre nosotras que el embarazo, por supuesto que es una totalidad. Van a cambiar muchas cosas y cuestiones en la paciente no embarazada, en la paciente embarazada, desde aparato cardiovascular, desde riñones, desde piel, desde estómago, desde que la paciente va a incrementar, justo como lo decía la doctora, esta parte de que, doctora, tengo que estar orinando más, doctora, me está ocasionando algo diferente en la coloración de mi piel. Esta parte es importante recordarla. ¿Por qué? Porque esto va a ser bien tolerado por la mayor parte de las pacientes. Estamos hablando que hasta un 70% de las pacientes pueden tolerar estos cambios durante el embarazo. ¿Y por qué hay que poner atención? Pues porque en algunas pacientes que tienen desarrollo de mayores cambios o que tienen enfermedades concomitantes, pues hay que valorar esta situación y también recordar que en las pacientes, hasta el 80% de las pacientes de 2 a 3 semanas de que nace bebé, estos cambios se van completamente a desaparecer, ¿no? Ujú. Y vuelven a la normalidad de manera efectiva, por así decirlo. Nunca regresan a estar en un estado un de 100% embarazo, de de no normalidad, embarazo, ¿no? Claro. pero regresan casi todos. Pero revierten la mayoría de estos cambios, vamos, en el embarazo. Vamos a empezar con el tema, con qué es lo que pasa en el primer trimestre. Lo más común es que en los primeros 3 meses las mujeres empiezan a sentir un cansancio extremo, que de ser quienes son activas y van al ejercicio todos los días o tienen muchas actividades incluso sociales, pues ya empiezan a no querer salir porque se sienten realmente cansadas. Y esto se debe a que empieza a incrementarse la cantidad de sangre circulante en el cuerpo y eso hace que el cuerpo funcione al doble, ¿no? Claro. Si nos vamos así en números y en cifras, la paciente embarazada alrededor de las 5 a 6 semanas, doctora, que sabemos que tiene una cantidad estoy hablando de volumen sanguíneo como si fuera agua. La paciente va a incrementar alrededor de todo el embarazo de 4 litros a 5 litros de agua. Imagínense todo ese compendio de agua caminando dentro del organismo de una paciente, es algo relevante. Es ¿no? casi como el doble de sangre circulando en una mujer. Entonces el pulmón está funcionando al doble, el riñón filtra el doble de sangre, el corazón tiene que bombear el doble de sangre y eso es un trabajo extremo que como lo hacen desde muy muy temprano en el embarazo es normal que se sientan pues muy muy cansadas, como si hubieran hecho muchísimo ejercicio. Justamente, doctora, el volumen aumentado también provoca que el corazón tenga que bombear mayor cantidad de sangre. Este bombeo generalmente realiza como la contraparte de cansar un poquito el corazón. Y la paciente no solamente tiene que manejar ya el flujo que es de ella, ¿no? Sino también el flujo vascular del bebé, hablando de sangre, ¿no? La placenta pesa, el bebé empieza a tener mayor volumen de sangre en su cuerpo y esto tiene que cargar en la pancita de la mamá. Esta situación pues genera que la paciente, conforme va avanzando en el embarazo, aunado al crecimiento del útero, aparte del volumen sanguíneo, pues va a incrementar totalmente esta parte del cansancio, del no puedo estar ya sentada, de me siento incómoda, de tengo que permanecer sentada de cierta o de tal posición porque ya no aguanto estar acostada, ¿no? E incluso a veces empiezan a tener algo, no de dificultad respiratoria como tal, pero tienen que detener una frase y jalar aire, porque eso hace que la sangre se oxigene mejor porque el pulmón está trabajando al doble, tiene que oxigenar el doble de sangre circulante. El pulmón lo que hace es compensar como toda esa falta de oxigenación para tratar de darle mayor aporte de oxígeno tanto a bebé como mamá.
Y considerar también esta parte que la paciente embarazada, pues por el volumen del útero importante, va a tener una respiración diafragmática. Esto quiere decir que el diafragma tiene que moverse mayor amplitud y mayor cantidad de veces. Va a estar sofocado, ¿por qué? Porque tiene que respirar el mayor número de veces en menor tiempo, ¿no? Esta parte de que se convierta en una respiradora que utiliza las costillas, a dejar de utilizar las costillas y empezar a utilizar básicamente y francamente el diafragma, ¿no? Esto la cansa de manera importante durante el periodo que dura el embarazo. Un dato de alarma que frecuentemente le decimos a las pacientes en la consulta es sobre todo que si tenemos datos de alguna infección nos tienen que avisar de inmediato, porque las infecciones pueden causar o bien amenazas de aborto, amenazas de parto pretérmino o incluso ruptura de membranas cuando un embarazo ya está más avanzado. Y a veces confunden tener flujo vaginal con infecciones y eso es bien frecuente durante el embarazo, ¿no, Cari? Claro, claro, doctora, es muy frecuente. De hecho, gran parte de mis pacientes en las primeras semanas de embarazo me visitan por eso. Doctora, tengo gran cantidad de flujo. ¿Y esto qué pasa? El cuello de la matriz se va haciendo más gordito, se pone de otra coloración y produce gran cantidad de moco. ¿Cómo? Barrera de protección para que no suban los bichos a través de vagina hacia el útero y proteger al bebé. Esta parte de producción de moco pues acelera que la paciente tenga gran cantidad de escurrimiento, que tenga flujo y que ella generalmente lo confunde con alguna infección y que es totalmente normal durante los primeros 2 a 3 meses de la gestación. Posteriormente va cambiando de color, pero sí es una causa muy frecuente de visitas durante el primer trimestre y se alarman. Entonces considerar que puede ser totalmente normal, ¿no? A veces les decimos que si ese flujo, más allá de la cantidad, cambia de color o de olor o se agrega algo de comezón o de irritación vulvar, irritación en los genitales, eso nos puede llamar la atención y pensar en que se trata de una infección y entonces sí hay que revisarla y sí hay que estar pendientes de que no se trate de una infección y que nos vaya a complicar el embarazo. Otra causa bien frecuente que a veces se confunde con infección es que la frecuencia con la que quieren ir a hacer pipí se aumenta. Así y a es. veces sospechamos de una infección de vías urinarias. Claro. Aunado a todo este cambio hormonal, hay una hormona que produce la placenta que se llama progesterona, hace aguadita la vejiga, totalmente floja. La paciente experimenta esa sensación de querer ir continuamente al baño y aunado al crecimiento del útero que aplasta completamente la vejiga, pues esto reduce el volumen o la cantidad de orina que la vejiga puede llegar a tener durante el embarazo y frecuentemente la embarazada quiere estar orinando todo el tiempo, ¿no? E inclusive pues es una causa de incomodidad durante los últimos segundo o tercer trimestre del embarazo, esta parte, ¿no? Pero sí hay que tener en consideración que si aparte de esta urgencia de querer estar yendo al baño se agrega ardor para orinar, dolor, algún otro dato de alarma que pudiera sugerirnos que la paciente necesita antibiótico, pues sí necesita recurrir a un especialista para que la valoremos, ¿no? Otro tema frecuente es el insomnio o dejan de dormir por la noche y eso ya también lo veremos con Areli Areli Melisa, la psicóloga que nos estará hablando sobre los cambios emocionales que puede haber durante el embarazo y que tiene que ver un poco con esta nueva adaptación a la forma de vida que se está teniendo durante el embarazo y la que va a venir después. Así es, doctora. Justamente también aunado a estos cambios que se dan en la circulación materna, por así decirlo, en la circulación de bebé-mamá, la unidad que ahora ya es placenta, feto y mamá, condicionan a que haya un menor flujo de sangre cuando la paciente duerme, ¿no? Y esta parte de estar dormida, acostada de una manera recta, disminuye un poco el volumen de sangre que llega al cerebro y esta parte también ocasiona que estén de mal humor, que no puedan descansar de manera adecuada, que no haya una buena oxigenación durante la hora de descansar y esta parte pues nos ayuda o nos entorpece el sueño en la paciente embarazada, ¿no? Que generalmente se autolimita y bueno, con el hecho de explicarle a la paciente cómo tiene que dormir del lado izquierdo para no
favorecer este entorpecimiento de la llegada de la sangre al cerebro y también al flujo de bebé, pues ayuda en demasía. Pero sí es importante hacer recalcar que estos cambios son parte del embarazo y que van a modificarse una vez que el bebé nazca. Otro tema importante durante el embarazo es la ganancia de peso. La ganancia de peso está recomendada de acuerdo también al peso inicial con el que empezaron en el embarazo. Si están en un peso adecuado, lo ideal es que ganen entre 11 y 13 kilos al final del embarazo, pero si están con sobrepeso, lo ideal es que ganen al menos, o más bien a lo máximo, 7 kilos para que con eso disminuyamos el riesgo de tener alguna complicación por el sobrepeso, sobre todo hipertensión durante el embarazo o diabetes al final del embarazo también. Así es, justamente. La Organización Mundial de la Salud recomienda que durante los primeros 3 meses de la gestación la reserva, o más bien el que nosotros suplementemos un aumento de calorías, se lleve a cabo entre 150 a 200 kilocalorías por día, que ayudamos a mantener... Que eso más o menos es como 2 plátanos. Como 2 plátanos. 2 manzanas. Así es. Y posteriormente, ya durante el tercer trimestre de la gestación, incrementar un poquito más, siempre basándonos, como lo comenta la doctora, en una dieta saludable, ¿no? Y controlando el peso durante cada evaluación que nosotros hacemos a la mujer embarazada, ¿no? Frecuentemente nos piden una dieta especial durante el embarazo. No existe. La verdad es que no existe. No. La recomendación es que nuestra alimentación con y sin embarazo sea lo más natural posible. Esto significa comer bien, hacer ejercicio, y comer bien tiene que ver con los alimentos menos procesados que se pueda, que sean alimentos de los que compramos en el mercado normalmente. Fruta, verdura, pescado, pollo, carne, pero y evitar todo lo que viene en bolsita o que viene empaquetado que compramos en el súper. Hagan de cuenta que la comida tiene que ser lo que encontramos normalmente en un mercado sobre ruedas o en un tianguis. Eso es la comida adecuada. Así es, justamente. Y bueno, valorar esta cuestión, que la paciente también tiene que ir viendo que la ganancia de peso aproximada tiene que ser como 1 kilo al mes, ¿no? Así es. Esta parte para no favorecer enfermedades, como bien la doctora lo comentaba. Y también que, considerando esto, regresándonos un poco al tema del aumento de sangre, las reservas de hierro que se necesitan más, ¿no? Considerar comer alimentos que tengan más. Aunado a que nosotros como ginecólogos ya, o sea, desde el inicio del embarazo, tenemos que dar un suplemento multivitamínico para no favorecer esta pérdida de hierro que se lleva a cabo durante el embarazo. Otra pregunta bien común en las embarazadas es si pueden hacer ejercicio. Ya lo hablaremos mañana también con Araceli, que es fisioterapeuta y que nos dará sobre ejercicio en el embarazo y en el posparto. Pero la respuesta es sí. O sea, hay que hacer ejercicio con y sin embarazo, pero en el embarazo con mucha más importancia. Y no quiere decir que estando embarazadas tengan que correr un maratón o inscribirse incluso a un gimnasio. Algunas actividades fáciles en casa pueden ayudar a mejorar tanto la elasticidad de los músculos y los ligamentos, como incluso la misma salud cardiovascular. Así es. Sabemos que también el aumento en la oxigenación va a disminuir un poco esta parte que la embarazada tiene una predisposición a tener más favoritismo por lo que nosotros degradamos con la respiración, y esta oxigenación que llevamos a cabo durante el ejercicio le va a favorecer este intercambio de la placenta bebé y mayor cantidad de oxígeno también al bebé, ¿no? Esta parte de ganancia de peso equilibrada y oxigenación para el feto. Y bueno, también la intención de venir al control prenatal, que siempre también se lo decimos, es que las consultas deben de ser al menos una vez al mes, y nuestra intención es identificar factores de riesgo que nos hagan sospechar de que el embarazo se va a complicar en algún momento, y si se puede agregar incluso alguno durante el resto del embarazo. No es simplemente venir y ver si ganaron peso o si tuvieron
o que el bebé se vea bonito en el ultrasonido. La verdad es que hay pequeñas cosas que siempre preguntamos lo mismo, que si están comiendo bien, que si están haciendo pipí bien, que si van al baño bien, que si está, que cuando, porque hay cosas que a lo mejor pueden pasar desapercibidas y que no tendrían mucho que ver, pero tienen que ver. Entonces, es bien importante que estén teniendo un control prenatal por lo menos una vez al mes. Esta parte es importante considerarla porque cada mujer va a vivir de manera natural y de manera particular su embarazo. Cada mujer es diferente, cada organismo tiene adaptaciones diferentes a las constantes de cambio durante el embarazo, pero no existe como tal algo que podamos llamar normalidad durante el embarazo, algo que sea completamente normal, a pesar de que pues hemos desarrollado guías, hay organizaciones que desarrollan protocolos, ¿no?, para llevar un buen control de embarazo. Es importante saber que en cualquier momento de la gestación podemos necesitar de ciertas situaciones para poder llevar a cabo una buena vigilancia en el trabajo de parto y posteriormente durante el puerperio, ¿no?, ya una vez que el bebé nazca. Pero es infinitamente mejor llevar un buen control desde que inicia la gestación para evitar todos estos factores de riesgo y para evitar todos estos riesgos que serían innecesarios si una paciente lleva un buen control durante su embarazo. Otra cosa importante que hacemos durante el control prenatal son los ultrasonidos estructurales. Ya, normalmente hacemos de entre 3 y 4 ultrasonidos estructurales que tienen que además hacerse en ciertas edades gestacionales porque tienen una función distinta para cada edad gestacional. Se hace uno, digamos que cada 3 meses. El primero es el más importante, que se hace entre las 12 y las 14 semanas, y ese nos ayuda a identificar marcadores tempranos de malformaciones en ese bebé, nos ayuda a identificar el riesgo que tenemos de tener un embarazo prematuro, un parto prematuro, que ese bebé vaya a querer nacer antes de tiempo, o que vaya a quedarse pequeñito, desnutrido, o que vayamos a tener riesgo de tener hipertensión al final del embarazo. Entonces, y tiene que ser justamente en esas edades. Hay que ser como muy enfáticos en que tiene que ser entre las 11 y las 13.6 semanas. Para fines prácticos, entre las 12 y las 14 semanas, que es lo más común, y que lo hacen perinatólogos. Hay ginecólogos especialistas en hacer este tipo de ultrasonidos y que nos pueden dar con mayor fidelidad el riesgo para cada una de las mujeres. Así es. Y llevar esta constante, ¿no?, de la cartilla de control prenatal. El segundo ultrasonido sería el ultrasonido estructural, en el que se mide la cantidad de crecimiento del bebé, en el que podemos ver ya algunas alteraciones en los órganos que ya quedaron conformados, y ese es en el segundo trimestre de la gestación. Y también de manera importante ver la localización de la placenta y posteriormente empezar a coordinar con meses seguidos para el último ultrasonido, que sería antes de la finalización del embarazo, y ver el crecimiento importante del bebé, cómo van desarrollándose también las partes fetales, cómo se va comportando ya los movimientos del bebé, cómo va teniendo esa limitación en el espacio cada vez que él va creciendo, el volumen de líquido que se va formando al final del embarazo, y esta parte también de decidir la vía de la interrupción del embarazo, ¿no? Decidir si la paciente es candidata a funcionar para un parto o se va a convertir en una cesárea al final de la gestación, ¿no? Y en otro tema también, que es el objetivo de esta plática el día de hoy con este primer ejercicio de jornada de salud materno-infantil, es hablar de qué esperar en el momento del nacimiento. ¿Es mejor un parto o una cesárea? Pues nuestra perspectiva es mejor lo que la mamá decida. Si una mamá decide tener una cesárea porque esas son sus condiciones, sus razones personales, está bien. Obviamente nosotros les damos información sobre los beneficios y los riesgos de cada uno de los procedimientos, pero nuestra premisa, por lo menos en Salud entre Mujeres, siempre es respetar lo que las mujeres decidan. A veces hacemos todo lo posible por un parto y no se logra llevar a cabo, pero hay mujeres que nos dicen, yo quiero una cesárea y no quiero saber nada de un parto, y eso también creemos que es válido para cada una de las mujeres que vienen a la consulta y que quieren que nosotros las acompañemos en ese nacimiento.
Así es, justamente, de hecho el tema ya ha sido muy variado, ha estado siendo tocado por muchas organizaciones en cuanto a los partos humanizados, en el que nosotros hacemos mucho énfasis y por lo menos aquí en Salud entre Mujeres, como la doctora lo comenta, ese es como nuestro principal objetivo, ¿no? Que la paciente podamos nosotros a través de estos conocimientos regular, llevar y poner en sus medios de la paciente y como ella se sienta, el que tenga una experiencia pues agradable durante este trance ya de conocer a su bebé y el término de la gestación que llevó durante 9 meses, ¿no? Esto está muy condicionado y va de la mano con la disminución en el uso de oxitocina, la disminución en el uso de técnicas que anteriormente se utilizaban para acelerar el trabajo de parto en la última fase para lograr el nacimiento del bebé y dejar que sea un poco más fisiológico, es decir, natural, ¿no? Esta parte, si la mamá es candidata a tener un trabajo de parto, si no hay ninguna contraindicación para que el bebé pueda nacer por esta vía, pues hacerlo lo más natural posible, ¿no? A través de esta cuestión, en nosotros acompañar a la mamá al final del embarazo, pero darle esta parte a la naturaleza que haga su función, ¿no? Y dar un soporte nada más de cuidados a la finalización del embarazo. Y hacemos incluso la propuesta en algunas ocasiones y en casos muy, muy especiales, y sobre todo ahora con este tema de la pandemia en la que estamos inmersos, en incluso en la posibilidad de tener un nacimiento en casa. Aunque hay mucha controversia también con respecto a la atención de un nacimiento en casa, depende mucho de los antecedentes de cada una de las mujeres, las posibilidades que tenemos de accesar a un servicio de salud formal cerca, la disposición que se tenga en el entorno de la casa y también la preparación que tenga esa mujer para poder ser atendida en casa. Es una alternativa, pero tiene que ser muy, muy cuidada de los factores de riesgo que cada una de ellas tenga, y también hablar directamente con las pacientes sobre los riesgos personales que cada una de ellas tiene, y será decisión de ellas tomar esa posibilidad de embarazo o no. Nosotros en lo personal, cuando atendemos sea parto o cesárea, intentamos que los bebés estén con la mamá el mayor tiempo posible. A veces hay hospitales en donde esto es posible 24 horas al día. Hay otros hospitales en donde tenemos que cumplir ciertas normas que por seguridad y por protocolo de los hospitales nos obligan. Y hay bebés que tienen que pasar al cunero, hay hospitales en donde la mamá y el bebé pueden ir desde el quirófano hasta su habitación juntos todo el tiempo, siempre y cuando ambos estén sanos. Y eso también es algo que vemos durante el control prenatal, las opciones de nacimiento y las posibilidades. No hay un mejor hospital que el que esté más cerca tanto de la mamá como del médico. Hay hospitales que pueden ser muy buenos, pero si nos quedan muy lejos, la ansiedad que va a generar tanto a la mamá como a la familia va a ser mayor, e incluso la accesibilidad de los médicos a ese lugar. No es lo mismo nosotros que estamos en satélite irnos a un hospital al sur que tratar de concentrarnos en hospitales de nuestra misma zona. Y también pues la ansiedad que causa que vayamos a tener un bebé en medio del periférico. Así es, justamente. Nuestra recomendación principal para las pacientes que nos visitan es esta parte, ¿no? Elegir el hospital que nos quede más cerca, como ginecólogos, como mamá, como bebé, para que si en cierto determinado tiempo algo llega a adelantarse, pues nosotros podamos tener esa disposición de tener el tiempo y correr, ¿no? En ese momento. Esta parte también que comenta la doctora del hospital que mejor le adapte a la paciente, pues sí tiene que ver en cuanto a que la paciente esté, que se sienta segura, que se sienta bien, que tenga esta parte de también ver con las aseguradoras y esta situación, ¿no? Y cuando nace el bebé, que ya también lo hablará la doctora Viri en día jueves sobre qué cuidados necesita el recién nacido en la sala de partos y en su casa,
Nosotros normalmente hacemos un nacimiento de una nueva mamá y un nuevo bebé, de tenerlo cerquita todo el tiempo, incluso si es posible en el pecho, que en el pecho lo estén limpiando y lo estén revisando, que hacerle el acercamiento al seno materno y empezar la lactancia en la primera hora después de que nace ese bebé, evitar lo más posible la fórmula, evitar lo más posible que se lo separen. Hacemos corte tardío de cordón, hacemos también, casi no hacemos, a menos de que sea muy muy necesario, una episiotomía, que es el corte que se hace en los genitales de la mamá para poder ampliar, o era la función con la que nos enseñaron, ampliar el canal del parto. Sin embargo, hemos visto, aprendido y hemos incluso comprobado con las pacientes que es mejor que no hacerlo, y que eventualmente muy pocas se desgarran importantemente que necesitemos hacer algún procedimiento extra. Así es, fisiológicamente el bebé nace y nos limitamos a realizar el corte, y como bien lo mencionó la doctora, las pacientes han prácticamente solas realizado esta última parte, y nosotros cuidándolas desde el inicio del trabajo, pero no lo necesitan. Entonces nos hemos llevado y basado sobre esta evidencia que muchas de las cuestiones que antes se conocían para la atención del trabajo de parto pues han mejorado bastante, ¿no? Y dejándolas, las pacientes también evolucionan de manera favorable, ¿no? Y lo hacen bastante bien. Hablando de la cesárea es un procedimiento quirúrgico en donde abrimos el abdomen y entramos a la cavidad del abdomen, ¿no? Y entonces puede ser un poco, digamos, más invasivo que un parto. Sin embargo, como hablamos hace un ratito, es una decisión, y también puede haber alguna condición médica que nos obligue a tener que hacer una cesárea. Y en estos casos, la verdad es que es un poco más programado con respecto a un parto, que puede ser en cualquier momento y a cualquier hora, mientras que la cesárea ya saben exactamente el día, la hora, preparan toda la familia y todas las condiciones para que pueda nacer ese bebé en ese día programado y en esa fecha programada. Generalmente también, por lo menos nosotras, hacemos que una vez que nace el bebé lo pongamos en el pecho de mamá. También se inicia la lactancia en la primera hora. También sobre el pecho estén revisando que el bebé se mantenga bien, que se mantenga calientito, que eso es algo importante, que ya también lo hablará la doctora Viri en la semana. Y que después de esto la recuperación puede ser un poco más insidiosa, un poco más difícil con respecto a controlar el dolor de la herida. Sin embargo, en el parto también hay dolor, aunque puede ser un poco más tolerable y en un tiempo más corto, a diferencia de la cesárea, que podemos estar con dolor tal vez un par de días. Pero hoy en día también ya el anestesiólogo usa medicamentos que nos ayudan a que el dolor sea mucho más tolerable en las primeras horas, e incluso se muevan lo antes posible. Entonces esa también es una buena opción. A veces es incómodo el tener que estar pendiente de la cicatriz o de la herida y estar con el bebé pegado, pero la verdad es que casi todas las mujeres lo logran sin ningún problema. Y bueno, saber que también esta parte de las pacientes que en real no pueden ayudar a tener un parto y que tienen que ser una cesárea, pues no satanizar esta parte de que la recuperación es más tardada. Actualmente, como lo mencionó la doctora, existen muchos medicamentos, incluso posterior analgésicos buenos. Y esta parte de que la región donde nosotros abordamos, actualmente también las heridas se realizan arriba del pubis de una manera pues muy natural, en el que la paciente tiene una cicatrización pronta, una cicatrización rápida, la piel no se lastima, se utilizan las suturas que son de menor calibre, por así decirlo, para que la paciente pues también tenga resultados un poco más favorables, ¿no? En cuanto a la estética de la piel, por así decirlo.
Generalmente, entonces, después del nacimiento del bebé, tenemos la famosa cuarentena, que son estos 42 días en los que el cuerpo de la mujer regresa a un estado de no embarazo. Regresa, pierde este líquido extra que estuvo circulando durante todo el embarazo, entonces la función pulmonar mejora, el corazón mejora, los riñones mejoran, todo regresa a un estado de no embarazo. Y durante esos 42 días también puede estar teniendo un sangrado, que los primeros generalmente 15 días están con el sangrado abundante y después va disminuyendo. Abundante me refiero como a un día de regla. Un día de regla. Y después va disminuyendo y después se va convirtiendo en un flujo más bien amarillento, después en uno blanco y va disminuyendo hasta que desaparece el final de la cuarentena. Así es. Otros cambios importantes pues es la lactancia, ¿no? Uh-huh. Esta parte emocional de que mamá tiene que pegarse a bebé para estarle aumentando ese vínculo del neonato, del recién nacido con la mamá, pues generan a veces ciertas molestias a nivel de las mamas. Eso es una consulta frecuente que las pacientes a veces tienen un poco de dificultad para poder lactar. Sin embargo, es completamente sugerido que sea lactancia total, que se utilice esa posibilidad que nosotros tenemos como mujeres de ayudar a un recién nacido a complementar toda su parte de crecimiento con esta función que tenemos de darle lactancia. Otra parte importante es que puede llegar a considerarse también que el útero tiene que regresar a su tamaño normal. La pérdida de peso se va a ver evidente durante los primeros meses. El aporte también de hierro, de vitaminas es necesario durante esta función porque la mamá empieza a dar pecho, ¿no? Esta parte de la lactancia, de estar dando de comer al bebé, pues también aumenta los requerimientos que la mamá tiene como pues en su día a día, ¿no? Esta parte también de la cuarentena pues se va a ver modificada y tiene que ver mucho con estar cuidando a la mamá, que se mantenga activa, ya que durante este periodo pues se vuelve más propensa a tener dolor de cabeza, a que pueda ser mayor la propensión a desarrollar pequeños trombos o esta situación. Por eso se insiste en que se recupere a su estado funcional de manera rápida, ¿no? O funcional en las primeras semanas posterior al nacimiento del bebé. Otro tema que también es bien frecuente en la cuarentena y que casi nadie habla, porque la verdad es que da algo de vergüenza, es que durante 9 meses las hormonas estuvieron en unos niveles muy altos. Y en el momento en que nace la placenta, estas hormonas bajan a casi cero. Y entonces el cerebro produce neurotransmisores que se tienen que ajustar con esta elevación de hormonas y una disminución importante de ellas. Y entonces en los primeros días tras el nacimiento del bebé puede haber pensamientos nada gratos, que no quiere decir que sean verdaderos pensamientos conscientes, sino que puede haber pequeños flashbacks de algunas frases que no son nada cómodas y que asustan mucho y dan mucha vergüenza. Por ejemplo, salir corriendo y abandonar al bebé, que nadie lo hace, pero que es a veces pueden venir como este tipo de ideas y que tiene que ver no con otra cosa, sino con este reajuste de neurotransmisores en el cerebro, que también seguramente Arely hablará de ello en la plática que tendrá el miércoles, y que es importante también a aceptar y dejarlos ir, así como vienen, así se van, y que eso no las traduce en unas malas mujeres o en unas malas mamás. Y cuando esto se empieza a hacer mucho más recurrente, llega a aparecer más allá de la cuarentena, más allá del puerperio, pues eso ya junto a otras cosas que también evaluamos, nos hace incluso sospechar de depresión postparto. Así es, justamente. Otra de las situaciones que comúnmente mis pacientes comentan y es algo que les genera algo de duda es en cuánto tiempo pueden reanudar su vida sexual después del parto y después de la cesárea. Esto tiene que ver más con los cambios que tienen a nivel de su organismo.
Yo, como les comento, después de un parto es todavía más fácil que la vida sexual se pueda reanudar a partir del primer mes, incluso después de que el bebé nació. Sin embargo, ya tiene que ver como con esta parte de ellas, la situación de comodidad, de si hay o no dolor a la hora de realizar a la hora de realizar una penetración, y es esta situación. Sin embargo, la vida sexual puede continuar de manera normal en cuanto ellas se puedan sentir cómodas. Otra parte interesante es que me preguntan mucho qué método anticonceptivo es el que tengo que utilizar, ¿no? Posterior al embarazo, y cuánto tiempo lo tengo cuánto tiempo lo tengo que utilizar, y si la lactancia o no me protege durante el embarazo para un nuevo embarazo. Esta situación es que no todas las pacientes lactan, no todas las pacientes tienen la misma cantidad de prolactina, y es importante considerar que la regla en una paciente que no tiene método anticonceptivo se llega a presentar después de las 3 o 4 semanas. Estamos hablando que si la paciente no está dando pecho, puede empezar o puede quedar embarazada incluso al siguiente mes, ¿no? Entonces siempre es importante que una paciente que ya tuvo bebé, ya sea cesárea o por parto, se informe acerca de cuál es el método anticonceptivo que mejor le conviene, ya que no todos los anticonceptivos, ya sea hormonales o orales o inyectados, se pueden dar durante la lactancia, y ese es un punto fundamental que se tiene que platicar con un ginecólogo, ¿no? Seguramente la doctora Viri también, pero yo siempre les digo que no es fácil como uno supone o uno piensa que ve las fotografías o los videos que se pegan al bebé. Es un proceso de aprendizaje continuo en donde tienen que aprender tanto la mamá a alimentar a ese bebé como ese bebé a alimentarse de su mamá. Y ese es un proceso a veces un poco más lento, en otras es muy muy rápido, pero es importante que no se desesperen, que no se desesperen. Esa es uno de los retos mayores, creo que a los que se enfrentan en esta nueva vida de tener un bebé, porque no depende mucho de la capacidad de paciencia que puedan tener para ese bebé, porque entonces el bebé llora, mamá llora, papá llora, todos lloran y terminan dándole el biberón. Así es. Y la lactancia otra vez se vuelve a postergar y a postergar. Justamente. Bueno, pues vamos a empezar a ver las preguntas, que veo que aquí hemos tenido algunas. Viri Lemus nos dice que cómo lograr solo subir 7 kilos o controlar el peso. ¿Recomiendan ir con un nutriólogo en el embarazo? ¿Qué hacer previo al embarazo para tener un embarazo sano y qué tipo de ejercicio recomiendan? El ejercicio que se recomienda es un ejercicio que se puede realizar en casa. Generalmente, si la paciente ya está acostumbrada a realizar algún tipo de actividad física como correr, como caminar, como natación, se dice que durante las primeras semanas de gestación hay que interrumpir el ejercicio vigoroso, porque se desarrolla la presencia o el inicio del embarazo y puede llegarnos a provocar este tipo de sangraditos. Sin embargo, no es del todo cierto. Se recomienda que durante los primeros meses de la gestación el ejercicio que ya está acostumbrado a realizarse sin actividad vigorosa se puede seguir realizando, como caminar, como ejercicio que no tenga que ver con cargar peso, pero sin natación, ejercicio aeróbico, por así decirlo. Algo fácil, salir a caminar 40 minutos al día, 5 veces al día. Yo les digo, háganlo sábado, domingo y otros 3 días entre semana cuando en condiciones normales podemos salir a la calle. Ahora que estamos en contingencia, a hacer algunas actividades en casa, que ahora es muy fácil en YouTube encontrar videos de bajo impacto y los pueden seguir haciendo sin ningún problema. Así es. Es importante, ¿se recomienda ir al nutriólogo en el embarazo? Sí, efectivamente, yo creo que debemos de tener esa participación con el nutriólogo, no de manera regular, sino al inicio del embarazo y al finalizar el embarazo. Al inicio, ¿por qué? Porque se necesita tal vez que se estandarice una dieta para la paciente de acuerdo a su peso, de acuerdo a su talla, de acuerdo a sus necesidades y ciertas mediciones que el nutriólogo puede llegar a recomendar. Sin embargo, pues como la doctora lo comentaba, una dieta sana que podemos utilizar todos, que se recomienda, frutas, verduras, cosas que podemos encontrar en el mercado, ¿no?
esta parte, pues también nos pueden ayudar en caso de que no se cuente con un nutriólogo a la mano. ¿Qué hacer previo al embarazo para tener un embarazo sano? Pues la verdad es que es tener vida sana, ¿no? Al menos no fumar, tener un peso adecuado, hacer ejercicio, tener un buen aporte de ácido fólico. El ácido fólico es un suplemento alimenticio que disminuye la posibilidad de tener malformaciones en el sistema nervioso del bebé, y su aporte o su ingesta por lo menos 3 meses antes de embarazarse nos protege de una buena manera. A veces ya embarazadas se quieren tomar 3 cajas de ácido fólico y ese efecto protector ya no lo tenemos, ya no lo logramos. Dice, ¿el segundo ultrasonido estructural en qué semanas es recomendado? ¿Perdón? ¿El segundo ultrasonido estructural en qué semanas es recomendado? Se recomienda alrededor de las 24 semanas a las 28 semanas y tiene que ver con esto de la maduración de los órganos del bebé, aproximadamente entre estas semanas. Jenny, muchas gracias por tu mensajito. Jenny, que acaba de tener a su bebé, la operamos de una cesárea. Claro. Nos dice que la herida está muy bien. Qué Excelente, bueno. excelente, nos da gusto. Si tienen alguna otra duda, he leído que la lactancia provoca caída de cabello. ¿Hay manera de disminuir esto? La lactancia por sí misma no causa caída del cabello. El cabello se va a caer más o menos entre 2 y 3 meses después de que nacen los bebés, y eso es porque durante todo el embarazo, seguramente si estás embarazada, tú lo vas a poder ver, el cabello no se está cayendo porque ocurre una cosa en el ciclo vital que tiene el cabello que hace que se pierda, que se quede como en reposo todo el cabello durante los 9 meses del embarazo. Entonces todo ese cabello que no se cayó los 9 meses se va a caer junto, más o menos entre el segundo y tercer mes después de que nacen los bebés. Entonces la pérdida de cabello no es por el embarazo, no es por la lactancia y no es porque les haga falta alguna hormona. Es un proceso normal en el ciclo vital que tiene el pelo, ¿no? El cabello, así es. ¿Alguna otra pregunta? Tengo 34 semanas de embarazo. ¿Es normal que me duelan las paredes pélvicas? Sí. Conforme vamos aumentando el número de semanas, el bebé va entrando en la cavidad pélvica, y lo que va haciendo es que va comprimiendo las estructuras con su cabecita. Esto se le llama encajamiento, y conforme vamos avanzando en la gestación, el peso del bebé va comprimiendo estructuras y como tal va produciendo una serie de incomodidad que se genera o se traduce en dolor. A veces las pacientes refieren piquetes o adormecimiento de las paredes, adormecimiento de la cadera, dolor lumbar, y eso es a manera que va progresando la gestación, es algo normal. No te pierdas mañana la plática con Araceli, que es fisioterapeuta de Fisiofunciona, que ella seguramente va a tocar estos temas sobre ejercicios y posiciones que puedan tener para reducir esta incomodidad, porque sí es común, pero tampoco se trata de padecerlo. Hay forma en la que se pueda controlar. Así es. Pues esperamos que haya sido de ayuda. Los tips que dimos hoy fue una manera fácil de que pudiéramos hablar sobre la salud durante el embarazo. Las invitamos a que estén pendientes en las páginas, y también nosotros estaremos compartiendo los live que tendrán cada una de las chicas del equipo que formamos parte de esta jornada de salud materno-infantil. Están las chicas de fisioterapia, que tanto están especializadas en embarazo y parto como en recién nacido, estimulación temprana y detección de alteraciones neurológicas. La doctora Viridiana, que es pediatra y que es explica muy fácil de entender. Y está también Melissa, que ella es psicóloga, que por cierto está embarazada y que entonces entiende muy bien completamente el ajuste de las emociones que va habiendo durante el embarazo. Y
Si tienen dudas, si tienen alguna otra inquietud, pues estaremos aquí pendientes de contestar con todas sus preguntas. Y también saben que pueden enviarnos un correo o un mensaje o visitarnos en el consultorio, que estamos aquí ahorita en esta época, estamos realmente pendientes sobre todo de consultas prioritarias o de urgencia, pero que estamos atentas al correo electrónico, que pueden estar seguras que vamos a estar contestando a sus dudas o dejando mensajitos aquí más bien aquí abajo, en los comentarios. Así es. Estamos al pendiente y pues un gusto poder colaborar con ustedes durante esta sesión, y como bien lo comenta la doctora, pues vamos a tratar de realizar algunos temas de su importancia para que ustedes puedan seguir informándose de esta manera. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego.